a atacar esta noticia porque además vamos a hacer un quiebre, no lo hacemos habitualmente en el programa, pero estos últimos días hemos hablado de militarización. Estuvo Carlos Correa el otro día opinando a propósito de su columna y todo, y queremos profundizar porque nos parece que estas propuestas de algunos alcaldes que son cruzados ideológicamente, de sacar militares a la calle, etcétera, es una discusión que va y vuelve y que además nos habla de cómo se abordan las políticas públicas, cuál es tu horizonte. Y para eso un amigo ya a esta altura del partido de la casa, Gonzalo Basigalupe, experto en políticas públicas, investigador, y Alejandra Matus va a conversar con él en este minuto para profundizar en los temas de militarización o no. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Oye, estaba escuchando ustedes, ni House of Cards se atrevió a tanto, ¿eh? Con lo del Senado. House of Cards, no. Yo quiero contar un episodio de mis clases en Harvard, donde también estuvo Gonzalo. Hay clases de negociación, ¿no? Y en las clases de negociación son duras porque te ponen casos de... y normalmente el estímulo inicial del profe o profe, de la profe o el profe que te toque es a maximizar tu resultado del sector que te corresponde, incluso a costa de mentir o de falsear lo que vas a hacer a la otra parte. Entonces, son negociaciones duras y uno ve, digamos, en ese experimento como amigos tuyos, amigos que con la edad, metidos en el experimento te traicionan y hacen la peor de la... Pero después viene la lección. Entonces, me acuerdo que mi profe de negociación decía, bueno, en los casos reales hay que tener en cuenta que las personas no entran a una negociación y salen en Marte, digamos. Que uno entra a una negociación, sale y no importa los heridos que queden porque no los vas a volver a ver más. No, en las negociaciones reales en política, tú vuelves a ver a la gente, te vuelves a encontrar. Y por lo tanto, hay reglas, por eso las reglas se cumplen, las reglas del Senado, digamos, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué se cumplen? Porque por ejemplo, que haya estado la presidencia Coloma hoy día, con los votos es, digamos, objeto de confianza en que cuando le toque el turno a los otros, Coloma va a votar por los otros, digamos. Esa es la lógica de la negociación política. Y aquí se violaron completamente, por lo tanto, los heridos. Ahora vienen los actos de venganza. Exactamente. Sí. Es como en ese juego de la guerra, no sé si ustedes lo jugaron alguna vez. Sí. Puedes ganar el juego hoy, pero mañana... Claro, mañana, exacto. Es la despreocupación total por el mañana. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Gonzalo. ¿Está conectado? Sí, con esto, con el comentario, en todo caso. Ya. Cuéntame, tú eres miembro del directorio del Family Process Institute, que es un grupo que analiza, investiga políticas públicas. Cuéntanos, ¿cómo ves o cómo se ve desde la experiencia internacional? Porque, claro, uno aquí parece que el mundo se dividiera o eres de izquierda, está en contra de los milicos en el tema de seguridad, eres de derecha o eres Tomás Bodanovich, está a favor. ¿Qué es lo que dice la evidencia o desde dónde podemos analizar esta idea que no sea, digamos, desde el sesgo ideológico? O el sesgo electoral, que lo analizó muy bien. El sesgo electoral, claro. Que lo analizó ayer muy bien mi colega ajedrecista Carlos Correa. Mira, cuando uno hace política pública, uno tiene que tener en consideración de que la política pública requiere plazos más largos, requiere pensar las cosas menos binariamente. Y aunque las cosas se enlodan un poco, hay harta experiencia internacional respecto a la despenalización de la droga, por un lado, de todo tipo de drogas. De hecho, hay ciertas drogas, incluida el tabaco, que es una de las drogas más adictivas que existe en el mundo, que es legal. Tú la puedes ir, vas y compras. Y hay muchas regulaciones alrededor del tabaco, hay muchos impuestos, hay toda una industria alrededor. Lo mismo pasa con el alcohol, que también es una droga puede ser extremadamente dañina para el organismo. Entonces, tenemos la experiencia de drogas que en algún momento fueron ilegales, que
que ahora son perfectamente legales y aceptadas. Y en ese sentido hay harta experiencia en el mundo de despenalización. El caso más conocido es el de Portugal, que tenía un problema tremendo a fines de los 90, saliendo de proceso dictatorial, mucha droga, mucho narco, un alto nivel de uso, por ejemplo, de la heroína, mucha gente que se estaba infectando con HIV, y decidieron comenzar a despenalizar. Ahora, despenalizar tiene que ir acompañado de una serie de medidas, entre otras, el despenalizar el consumo, que quede claro, no el tráfico, se despenaliza el consumo, con lo cual comienzas a reducir el problema de una manera bastante grande, y de hecho el caso de Portugal y otros países, hay países como Suiza, como Lituania, India, países de muchos lugares, bueno, Uruguay, que lo tenemos muy cerca, que han mostrado avances sustantivos cuando comienzan a pensar en esto de las drogas y las sustancias, mucho más allá de simplemente penalizar y perseguir al microtráfico. Gonzalo, pero en Chile, por ejemplo, hay drogas que son semilegales, la marihuana, digamos, el consumo está prácticamente despenalizado, digamos, de facto, más que legalmente. Exacto. Hay otras drogas que el consumo está penalizado, como la cocaína, pero el problema, incluso respecto de Chile, por mucho que haya aumentado la gente que consume todo tipo de sustancias, Chile parece ser un lugar donde se instalan las bandas criminales porque es fácil operar desde Chile. Es fácil internar cosas por aduanas, es fácil poner parapetos legales para lavar dinero. Es fácil sacar la droga si es que se la quieren exportar. Digamos, como centros de operaciones, Chile parece ser una especie de paraíso legalista, pero no interesado en desarticular sin las herramientas suficientes para desarticular las bandas transnacionales. Desde el punto de vista de la violencia que implica las operaciones entre bandas o los conflictos entre bandas, ¿qué dice la experiencia internacional? Bueno, hay harta experiencia internacional acerca de qué no hacer. Y sabemos que de alguna manera la represión, la penalización, la encarcelación, sobre todo del que está más abajo en la cadena del tráfico, simplemente resulta en más violencia. Ustedes han tenido otros entrevistados en los cuales han comentado cómo cada vez que de alguna manera se comienza a hacer una guerra en contra de la droga, por así decirlo, los problemas de alguna manera se agudizan. Y en este contexto de estas guerras, y aquí hay que conectarlo un poco con estas ideas que tienen algunos alcaldes, transversalmente, que usualmente suben su tono cuando hay un año electoral, tienden a finalmente penalizar, por un lado, a los delincuentes menores, a los consumidores más vulnerables, mujeres, poblaciones indígenas, en otros países los afroamericanos o las personas con menos poder económico, y a su vez los que ejercen ese control social son también de estos mismos lugares. En el caso, por ejemplo, de querer militarizar una población en Chile, quienes van a estar ahí son conscriptos, es decir, son jóvenes entre 18, 20, 21 años, básicamente del mismo grupo de donde vienen las bandas que van a ser, de alguna manera, comillas, controladas. Pero lo que sabemos es que ese tipo de acciones simplemente no son las que van a ayudar a que disminuya el nivel de violencia social que ejercen sobre la población estas bandas. O sea, la mayor parte de las personas que pertenecen al mundo narco, y ahí en ese sentido en Chile es, comillas, un mercado menor para el narco, pero sí es un excelente pasadizo para las finanzas,
para el transporte desde los puertos. Tenemos Puerto San Antonio, es un caso clásico, y tenemos, tal como tú lo mencionabas recién, el gran lavado de dinero. Uno lo observa en muchos tipos de negocios que están vacíos, pero que continúan, digamos, claramente ahí se mueven las finanzas. Entonces yo encuentro que de alguna manera la conversación, y a mí un comentario que hice el otro día al respecto, refiere a cómo una cuestión que requiere políticas públicas se politiza extremadamente en ciertos periodos electorales, porque el problema es real. O sea, la gente está enfrentada en este momento a altos niveles de inseguridad, pero la traída, por así decirlo, o la militarización del problema no lo va a ayudar a resolver. Necesitamos lo que se ha dicho mucho, o sea, agendar, por ejemplo, la transparencia en la cuestión del financiamiento y ir a lo que está más arriba, los fenómenos de corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, las noticias de estos últimos días no nos hacen ser muy optimistas respecto a cómo enfrentarlo. Insisto, por un lado te necesitas despenalizar el consumo y por el otro lado necesitas enfrentar la narcodelincuencia que traspasa todos los niveles sociales de un modo efectivo. Y tenemos las herramientas, lo que pasa es que, bueno, el poder nos intenta confundir, creo yo. En el caso de México, también en Colombia hemos visto que... Un ejemplo del problema, sí. El uso de los militares generalmente ha llevado a la creación de otros problemas todavía mayores. Un problema es la incorporación del ejército como brazo armado de carteles de narcotráfico, pero también generando sus propios negocios, los paramilitares, digamos, uno ve en esos países un asesinato y uno no sabe finalmente quién es el mandante último, porque hay tantos intereses cruzados que lo único claro es que no se detiene, digamos, la industria del narcotráfico. Incluso cuando cae un cartel o cae un dirigente como el Chapo Guzmán rápidamente es reemplazado por otro. ¿Chile tiene alguna inmunidad para que esto ocurra o al usar la misma herramienta podría tener el mismo resultado? Mira, una cosa que te iba a mencionar al principio, yo a fines de los años 70 hice mi primer artículo que se publicó en la revista chilena Psicología sobre el uso de inhalantes en esa época. Era un gran problema en las poblaciones por niños y adolescentes que inhalaban solventes, neopreno. Y después hice mi tesis de psicólogo a mediados de los 80, hace 40 años atrás, en el caso del consumo particularmente de marihuana en algunas de las poblaciones en la periferia de Santiago. Ya era un problema, este es un problema de muy larga data, en donde ya se comenzaba a ver cómo el microtráfico se comenzaba a instalar como un elemento central en la vida de muchos lugares en las grandes ciudades particularmente. Ahora, no estamos para nada fuera de las posibilidades de que suceda algo como lo que ha pasado en México, particularmente, que tiene muchas similitudes en algunas cosas con Chile. Y yo creo que cuando buscamos la fórmula autoritaria, represiva, para resolver un problema que no es binario, que es muy complejo, podemos agudizar el problema. Las Naciones Unidas en la última asamblea a fines del año pasado dejó muy claro que esta militarización del problema de las drogas es una receta para el fracaso, es un gran problema. Como lo dicen algunos expertos, real expertos en política pública, dicen, bueno, generalmente hay dos posibilidades: o intensifica la democracia, por así decirlo, y que con ello de alguna manera puedes enfrentar mucho más efectivo el uso de sustancias. El caso de Suiza y Portugal es un muy buen ejemplo. O lo extremizas, como es en el caso de lo que sucede con Bukele.
Ahora, hay una parte de la historia de Bukele que no se cuenta. Bukele hace una gran represión al eslabón más bajo dentro de la cadena, pero hacen negociaciones directas con los capos. O sea, hay una cuestión muy importante. Y lo otro es, ojo, que hay países como el caso donde Bukele es presidente, que es un país pequeñito. O sea, es un país que mucho más pequeño que Uruguay, de hecho, bastante más pequeño, con una situación bastante distinta y que desde el punto de vista de sustentabilidad creo que la tiene poco, digamos. O sea, en algún momento eso va a estallar. Entonces, las dos soluciones, yo creo que es más claro que la intensificación de la democracia es algo que nos puede ayudar mucho más. Y eso significa que cuando, por ejemplo, despenalizas, también tienes que implementar la accesibilidad completa al tratamiento de las personas que se transforman en adictos, que es una minoría dentro de aquellos que usan drogas o cualquier sustancia. Y eso tienes que hacerlo. Y aquí siempre estamos buscando una fórmula de alguna manera que solo apunta a reprimir y no a apoyar a las personas que se enfrentan a esta plaga que es la adicción, en el caso de aquellos que no pueden salir de la droga. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Nos has dado muchos apuntes para seguir pensando y hablando de este tema que no va a desaparecer de la agenda. Así que muchas gracias, Gonzalo. No va a desaparecer. Gracias, entonces. Gracias, Gonzalo Guadalupe. A todo esto el dato que decía del tamaño de El Salvador, por ejemplo, una referencia, la región de Antofagasta es 6 veces todo el país de El Salvador. 6 veces. 6 veces, ¿ya? El Salvador tiene el tamaño, es un poquito más grande que la región metropolitana. La región metropolitana tiene como 15.000 kilómetros cuadrados, El Salvador tiene 21.000. O sea, efectivamente, es súper importante. Ahí estaba todavía Gonzalo, justamente. Así que, es deporte de la región del Biobío, según entiendo, más o menos. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí estamos entonces, vamos a seguir hablando. Ya. Olvídense que vamos a dejar de hablar del temita. Del temita, la militarización, de seguridad pública y todo.